Absolutamente. Aquí tienes una versión ampliada del análisis sobre Serkan y Ozge, manteniendo el estilo, tono, formato y por supuesto en español. Asterisco asterisco título asterisco asterisco Serkan y Ozge, amor eterno o final inesperado. Un análisis profundo de su relación en la serie turca. Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué ilusión me hace teneros aquí de nuevo. Hoy vamos a sumergirnos en un universo que sé que os apasiona tanto como a mí, el de las series turcas, y en concreto, vamos a diseccionar una historia que nos ha tenido pegados a la pantalla, con el corazón en un puño y con más preguntas que respuestas, la historia de Serkan y Ozge. ¿Amor eterno o final inesperado? Esa es la gran pregunta que nos ronda la cabeza a todos los que hemos seguido de cerca su relación. Y hoy vamos a intentar desentrañar la verdad que se esconde tras las cámaras, tras las sonrisas forzadas y tras las lágrimas que hemos compartido con ellos. Vamos a hablar sin tapujos con toda la información que he podido recopilar y con mi propia interpretación de los hechos. Porque sí, amigos, aquí también hay mucha subjetividad. Pero antes de empezar, y como siempre os digo, si sois nuevos por aquí, os invito a suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos, donde analizamos series, películas y todo lo que tenga que ver con el mundo del entretenimiento. Y si ya sois parte de esta gran familia, muchísimas gracias por vuestro apoyo constante. Vuestros comentarios, vuestros likes y vuestras suscripciones son el motor que me impulsa a seguir creando contenido para vosotros. Así que vamos a darle caña. Serkan y Ozge. ¿Dónde empezamos? Su historia comenzó como un cuento de hadas moderno. Dos almas que se encuentran por casualidad, una atracción instantánea, un amor que parece predestinado. Pero como todos sabemos, las historias de amor en la televisión rara vez son sencillas. Y la de ellos, desde luego, no fue una excepción. Desde el principio vimos que tenían personalidades muy diferentes. Serkan, el hombre exitoso, ambicioso, a veces frío y calculador. Ozge, la mujer sensible, apasionada, soñadora y con un corazón enorme. A pesar de sus diferencias, o quizás gracias a ellas, se complementaban a la perfección. Sus escenas juntos eran pura magia, pura química. Nos hacían creer en el amor verdadero, en ese amor que supera todos los obstáculos. Pero, ¿realmente era así? ¿O era todo una fachada? A medida que avanzaba la serie, empezaron a surgir grietas en su relación. Pequeñas discusiones, malentendidos, celos. Nada que pareciera grave al principio, pero que poco a poco fueron minando la confianza y la comunicación entre ellos. Y luego llegaron los problemas externos. Los secretos del pasado, las intrigas familiares, las ambiciones profesionales. Todo conspiraba para separarlos. Y nosotros, los espectadores, sufríamos con cada uno de sus desengaños, con cada lágrima que derramaban. Uno de los puntos clave de su relación fue, sin duda, la aparición de ese tercero en discordia, que siempre aparece en las series para complicarlo todo. No voy a mencionar nombres para no destripar la trama a nadie que aún no la haya visto, pero ya sabéis a quién me refiero. Ese personaje que puso a prueba la lealtad de Serkan y Ozge, que sembró la duda en sus corazones y que casi consigue separarlos definitivamente. Y aquí es donde quiero detenerme un momento. Porque creo que este personaje no solo cumplió la función de generar conflicto en la trama, sino que también sirvió para mostrar las debilidades de Serkan y Ozge, sus inseguridades y sus miedos. Nos hizo ver que por mucho que se amaran, no eran perfectos. Eran humanos con sus virtudes y sus defectos. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿amor eterno o final inesperado? La respuesta, como suele ocurrir en la vida real, no es blanca o negra. Hay muchos matices. Yo creo que Serkan y Ozge sí se amaban profundamente. Su amor era real, intenso y sincero. Pero también creo que no supieron gestionarlo correctamente. Quizás eran demasiado jóvenes, demasiado impulsivos, demasiado orgullosos. Quizás no estaban preparados para afrontar los desafíos que les deparaba el destino. O quizás simplemente no estaban destinados a estar juntos para siempre. El final de su historia, como ya sabéis, fue controvertido. No voy a entrar en detalles para no hacer spoilers, pero sí diré que dejó a muchos espectadores con un sabor agridulce en la boca. Algunos lo consideraron un final realista, que reflejaba la complejidad de las relaciones humanas. Otros, en cambio, lo vieron como una traición a la historia de amor que habían estado siguiendo durante tanto tiempo.
Yo personalmente me encuentro en un punto intermedio. Entiendo las razones que llevaron a los guionistas a tomar esa decisión, pero también creo que podrían haber explorado otras opciones. Quizás un final más abierto que dejara al espectador la libertad de imaginar su propio desenlace. Pero bueno, al final, la serie es lo que es. Y no podemos cambiar el pasado. Lo que sí podemos hacer es reflexionar sobre lo que hemos visto, aprender de los errores de Serkan y Ozge y aplicar esas lecciones a nuestras propias vidas. Porque al fin y al cabo de eso se trata el entretenimiento, de hacernos pensar, de hacernos sentir, de hacernos conectar con los personajes y con sus historias. Y la historia de Serkan y Ozge, para bien o para mal, lo consiguió con creces. Y ahora, llegamos al momento de la verdad. La verdad al descubierto. ¿Qué opino yo de todo esto? Pues bien, después de haber analizado la serie en profundidad, de haber leído vuestros comentarios y de haber reflexionado sobre mi propia experiencia como espectadora, he llegado a la conclusión de que la historia de Serkan y Ozge es una historia de amor y desamor, de esperanza y decepción, de sueños rotos y oportunidades perdidas. Es una historia que nos muestra que el amor no lo puede todo, que a veces no es suficiente. Que las circunstancias, las personas y las decisiones que tomamos pueden cambiar el rumbo de nuestras vidas de forma irreversible. Pero también es una historia que nos recuerda que el amor es una fuerza poderosa, capaz de inspirarnos, de motivarnos y de hacernos sentir vivos. Que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz de esperanza que nos guía hacia adelante. Y esa, creo yo, es la verdadera lección que nos deja la historia de Serkan y Ozge, que el amor es un viaje, no un destino. Y que lo importante no es llegar al final, sino disfrutar del camino. En resumen, hemos analizado la relación entre Serkan y Ozge, sus altibajos, los obstáculos que enfrentaron y el controvertido final de su historia. Hemos reflexionado sobre las lecciones que podemos aprender de su experiencia y sobre el impacto que tuvo la serie en nosotros como espectadores. Espero que hayáis disfrutado de este análisis tanto como yo. Me ha encantado compartir mis ideas y opiniones con vosotros. Y ahora, me gustaría saber qué pensáis vosotros. Así que por favor, dejadme vuestros comentarios aquí abajo. ¿Estáis de acuerdo con mi opinión? ¿Tenéis una perspectiva diferente? ¿Qué os pareció el final de la serie? Me interesa mucho conocer vuestros puntos de vista. Y antes de despedirme, quiero daros las gracias a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Vuestro apoyo significa mucho para mí. Si os ha gustado, no olvidéis darle un like. Compartid este vídeo con vuestros amigos y familiares. Y si aún no os habéis suscrito al canal, no esperéis más. Uniros a esta gran comunidad de amantes del entretenimiento. Así que ya sabéis, dadle like, compartid y suscribiros. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y que tengáis un día maravilloso. *** profundizando en la psicología de los personajes ***. Para entender verdaderamente por qué la relación de Serkan y Ozge tomó el rumbo que tomó, es crucial analizar la psicología individual de cada personaje. Serkan, con su fachada de hombre frío y calculador, esconde en realidad una profunda inseguridad y un miedo al compromiso que se deriva de experiencias pasadas. Su ambición desmedida y su necesidad de control son mecanismos de defensa que utiliza para protegerse de posibles decepciones. En el fondo, Serkan anhela el amor y la conexión, pero le aterra la idea de ser vulnerable. Ozge, por otro lado, es la encarnación de la empatía y la pasión. Su corazón generoso y su espíritu soñador la convierten en un imán para las personas que necesitan apoyo y consuelo. Sin embargo, su naturaleza idealista también la hace propensa a la decepción. Ozge tiende a idealizar a Serkan y a pasar por alto sus defectos, lo que la lleva a sufrir cuando él no cumple con sus expectativas. Su necesidad de complacer a los demás y su dificultad para establecer límites claros también contribuyen a crear desequilibrios en la relación. *** Los secretos del pasado y su impacto ***. Uno de los elementos más intrigantes de la serie son los secretos del pasado que acechan a los personajes. Estos secretos, que a menudo involucran a las familias de Serkan y Ozge, tienen un impacto profundo en su relación. Las mentiras, las traiciones y los resentimientos que se transmiten de generación en generación crean un ambiente de desconfianza y tensión que dificulta la construcción de un futuro juntos. Es fascinante observar cómo los personajes lidian con estos secretos. Algunos optan por negarlos o reprimirlos, mientras que otros buscan confrontarlos y sanar las heridas del pasado.
La forma en que Serkan y Ozge abordan estos problemas es fundamental para entender el destino de su relación. ¿Serán capaces de superar los obstáculos que les presenta el pasado o se dejarán arrastrar por él? *** El papel de los personajes secundarios ***. Si bien la historia de Serkan y Ozge es el eje central de la serie, los personajes secundarios desempeñan un papel crucial en el desarrollo de la trama. Amigos, familiares, compañeros de trabajo. Cada uno de estos personajes aporta una perspectiva única a la relación de los protagonistas y contribuye a crear un mundo rico y complejo. Algunos personajes secundarios actúan como confidentes y consejeros, brindando apoyo y guía a Serkan y Ozge en momentos de crisis. Otros, en cambio, representan una amenaza para su relación, ya sea por celos, envidia o intereses egoístas. La interacción entre estos personajes y los protagonistas añade capas de complejidad a la trama y nos permite reflexionar sobre la importancia de las relaciones interpersonales en nuestras vidas. ***La química en pantalla y el trabajo de los actores ***. No podemos hablar de la historia de Serkan y Ozge sin mencionar la increíble química que existe entre los actores que los interpretan. Su talento y su dedicación son fundamentales para que los personajes cobren vida y nos hagan sentir cada una de sus emociones. La forma en que se miran, se tocan y se hablan transmite una intensidad y una sinceridad que es difícil de encontrar en otras series. Es evidente que los actores han trabajado arduamente para comprender la psicología de sus personajes y para construir una relación creíble y conmovedora. Su entrega y su profesionalismo son un ejemplo para todos los que trabajan en el mundo del entretenimiento. El impacto cultural de la serie ***. Más allá de la historia de amor entre Serkan y Ozge, la serie ha tenido un impacto cultural significativo. Ha logrado romper barreras lingüísticas y culturales, conquistando a audiencias de todo el mundo con su trama atrapante, sus personajes entrañables y su estética impecable. La serie también ha servido como ventana a la cultura turca, mostrando sus costumbres, tradiciones y valores. Ha despertado la curiosidad de los espectadores por la historia, la gastronomía y el arte de Turquía, contribuyendo a fomentar el diálogo intercultural y la comprensión mutua. ¿Qué podemos aprender de la historia de Serkan y Ozge? En última instancia, la historia de Serkan y Ozge nos deja valiosas lecciones sobre el amor, las relaciones y la vida en general. Nos enseña que el amor verdadero requiere esfuerzo, compromiso y comunicación. Que las relaciones no son perfectas y que es normal enfrentar obstáculos y desafíos. También nos recuerda la importancia de conocernos a nosotros mismos, de aceptar nuestras virtudes y nuestros defectos, y de trabajar en nuestras inseguridades y miedos. Solo así podremos construir relaciones saludables y duraderas. Además, la historia de Serkan y Ozge nos invita a reflexionar sobre el papel del destino y del libre albedrío en nuestras vidas. ¿Estamos predestinados a seguir un camino determinado o tenemos la capacidad de cambiar nuestro destino? La respuesta, como suele ocurrir, no es sencilla. Creo que es una combinación de ambos. Hay circunstancias que escapan a nuestro control, pero también tenemos la libertad de tomar decisiones que pueden alterar el rumbo de nuestras vidas. Conclusión. Un legado duradero ***. La historia de Serkan y Ozge puede haber terminado, pero su legado perdurará en el corazón de los espectadores que se han emocionado, reído y llorado con ellos. Su relación con sus altibajos, sus momentos de felicidad y sus desengaños, nos ha hecho reflexionar sobre el amor, la vida y la complejidad de las relaciones humanas. Y aunque el final de la serie pueda haber sido controvertido, creo que es importante recordar que lo que realmente importa es el viaje, no el destino. La historia de Serkan y Ozge nos ha brindado momentos inolvidables y nos ha enseñado valiosas lecciones que podemos aplicar a nuestras propias vidas. Así que gracias Serkan y Ozge por hacernos soñar, por hacernos sentir y por hacernos reflexionar. Vuestra historia siempre tendrá un lugar especial en mi corazón. Ahora sí, llegamos al final de este análisis extendido. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya dado una perspectiva más profunda de la historia de Serkan y Ozge. No olviden dejar sus comentarios y compartir sus opiniones. Los espero en el próximo vídeo.